y nos hizo reconocer lo más oscuro que ha podido vivir la humanidad, que es el tema del holocausto, ¿no? Y eso nos ratifica en general a todos los seres humanos a luchar contra el resentimiento, el antisemitismo, el racismo y cualquier otra forma de intolerancia. Hoy tengo dos grandes invitadas que me llena de orgullo tenerlas aquí. Una está en República Dominicana, otra la tengo en el estudio. Quiero presentarlas a Nora Fischbach, doctora en Ciencias Políticas, especialista en el tema del Holocausto y profesora de Ciencias Políticas en Polonia y en la Universidad Católica Andrés Bello. Y a Karen Cohen, que gracias a ella pude hacer un documental extraordinario que estreno mañana, venezolana en República Dominicana. Ella es de la tercera generación de sobrevivientes del Holocausto, certificada además por la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto. Qué placer tenerlas a ambas y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está, señora Nora? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, en primer lugar. Necesitamos más espacio en estos 10 minutos, pero vamos a tratar de sintetizar lo que fue el Holocausto o la Shoah, que es el asesinato masivo de 6 millones de judíos, la judería europea, pero no nada más eso. La ONU establece el 27 de enero. ¿Por qué lo establece el 27 de enero? Con la resolución 60/7, la conmemoración, y eso fue a partir de hace poco, del 2001, de la conmemoración de las víctimas judías del Holocausto. ¿Por qué? Porque el 27 de enero de 1945 entra el primer, que hoy en día fuera ucraniano, en ese momento era Ejército Rojo o Ejército Soviético, a Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, el ícono del Holocausto como campo de exterminio y concentración. Habían 45 subcampos, aparte de Auschwitz, como Auschwitz. Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III. Él entra a Auschwitz I a las 2:30 de la tarde. ¿Y en qué encuentra? Encuentra lentes, toneladas de lentes, 7,000 sobrevivientes cuya carne y hueso están absolutamente pegados. En los soldados bien curtidos que entran a ese campo de exterminio y concentración ese 27 de enero, curtidos en la guerra de Stalingrado, curtidos en las 20.000 guerras, van a entrar y van a decir, tenemos que salir cada 5 minutos para hacer una cosa que no podemos hacer aquí dentro del campo. Y es para devolver lo que tenían en el estómago. Y el comandante Shapiro dice, no, nosotros tenemos una visión y vamos a liberar este campo. A Birkenau, que es Auschwitz II, entran al día siguiente, o sea que ni siquiera se libera ese día, y encuentran mucha evidencia que después va a ser pasada en los juicios de Nuremberg en el año de 1946. Entonces es importante recalcar que es la ONU y el tema que se escoge durante este año, porque cada año tienen un tema en especial, es el heroísmo de los judíos salvando a personas no judías durante el Holocausto. Y hablan de una condesa y hablan, como en su momento fue Oskar Schindler, que se habla de justo entre las naciones, etc. Este año se cogió no a los judíos que salvaron durante el peor genocidio que ha existido. A partir de vamos a tomar como ejemplo los demás. Es decir, usted no puede comparar la Shoah o el Holocausto, que es lo mismo, pero no. Porque el Holocausto viene de una palabra en griego, holocaustum, que significa muerte por fuego o ofrenda, porque en realidad del griego es ofrenda y es una ofrenda. Nadie fue voluntariamente a una cámara de gas, nadie fue fusilado, enfermos o que morían de tifus, pero nadie entró a ese campo de concentración y exterminio para ser eso. En cambio, Shoah es catástrofe literal Sí. del hebreo, literal catástrofe. Lo que es importante es distinguir entre esas dos palabras. Se está intentando cambiar el lenguaje, pero bueno, en eso vamos. Estamos también conectados con Karen Koenig, que es una venezolana que vive en República Dominicana. Ella es tercera generación de sobrevivientes del Holocausto, certificada de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto. Te saludamos, Karen, muchísimas gracias por estar en un día tan señalado, ¿no? Yo creo que es muy importante decirlo, como lo señalaba Luis, no solamente, bueno, obviamente porque le llega mucho más de cerca a todas las personas que de alguna forma o de alguna manera tienen familiares o conocidos o incluso
son judíos y que eso nunca va a dejar de quedar dentro del estigma, ¿no? Pero por supuesto yo creo que a todos, porque fue un horror todo lo que se vio en aquel momento y es muy importante que nunca se olvide. Yo te quería preguntar, Karen, y darte la bienvenida. ¿Hay de alguna manera, se hace algún tipo de reunión con la familia? ¿Hay algún tipo de recuerdo por parte de la familia? ¿Hay una llamada de teléfono? ¿Hay algún acto que se enmarque como ese recuerdo de luto y tan terrible que vivió el pueblo judío y que han pasado tantos años, pero que se sigue recordando como uno de los momentos más despreciables que ha tenido el ser humano contra un grupo de seres humanos? Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente, Perfecto, Karen. Qué bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la humanidad, no solo los judíos, la humanidad ha sido muy eficiente en conmemorar. Entonces, sí, conmemorar, hay muchísima conmemoración sobre el Holocausto. Creo que lo más importante que tenemos que tener la humanidad es educar, más que conmemorar, porque hemos conmemorado el 27 de enero, como dijo Luis en la introducción, se celebra por la ONU, el Día Internacional para las Víctimas del Holocausto, y hay una segunda fecha también que es según el calendario hebreo, que se celebra, que es aproximadamente en abril, cae normalmente, que es el Día de la Shoah, y normalmente lo que hacemos es reunirnos, las 20. comunidades del mundo se reúnen para, como dijiste eso, conmemorar a los caídos, recordar y nunca olvidar. Pero creo que ahora donde tenemos que poner más el acento es en educar, porque educar no es que la gente conozca la historia únicamente y que sepa que murieron, además de los 6 millones de judíos que murieron, es importante señalar que también murieron homosexuales, discapacitados, gitanos, socialistas, comunistas, cualquier persona que se oponía al régimen alemán fue asesinado, además de los judíos también, ¿no? Entonces, además de conocer la historia, es importante detectar las señales que nos da la historia de que la historia se pudiese repetir. Y lo más importante, considero yo, de la historia es saber cómo Europa completa, básicamente, se convenció de que esto era algo que se debía llevar a cabo, que exterminar a personas por considerarlas inferiores era algo viable. Quizás la gente lo ve como algo muy lejos, yo porque quizás la historia la conocí de mi abuelo y de los abuelos de la gente con la que crecimos en la comunidad judía en Venezuela, que quizás lo ven como algo muy lejano, pero esto fue Alemania en 1930, era un país de primera, civilizado y de primera, y se llevó a cabo una masacre, un exterminio y un genocidio, y no solo lo llevaron a cabo los nazis, sino que se convenció a Europa entera de que había que hacer esto. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde hay que ponerle el acento. Yo quiero hablar con Nora y vamos a darle esta pregunta al regreso mientras escuchamos publicidad. Hay que estar alerta, la humanidad debe estar alerta, la humanidad todavía no se ha curado de este resentimiento y este odio. Nosotros podemos decir que estamos a salvo de que no vuelva a ocurrir. Me lo respondes al regreso, ¿ok? Pero te la dejo para que vayamos analizando. Vamos con publicidad. Publicidad. Bueno, les quiero hablar de Motores Genuinos 1. Descubren excelente. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Son más de 107 estilos en un mismo circuito. Circuito Honda. Honda 107.9 en Caracas. Honda 104.5 en Barquisimeto. Honda 91.5 en Puerto La Cruz. Honda 107.3 en Maracaibo. Honda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo. La Guaira 105.5. Honda 90.3 en Acarigua. Circuito Honda. Honda 88.1 en Puerto Ordaz. Honda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Honda 100.9 en Valencia. Honda 105.3 en Mérida. Honda 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Circuito Honda, la superestación. Así somos, así somos.
establecidos y exigidos por el Acuerdo de Barbados para ser habilitada, es decir, para resumir, está inhabilitada para ejercer funciones públicas hasta el año 2036. Continuamos ahora con nuestro tema, con dos grandes invitados. Está con nosotros Nora Fishback, doctora en Ciencias Políticas, especialista en temas del Holocausto. Hablamos sobre el 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto. Y doctora, yo le dejé una pregunta en el corte anterior. ¿El mundo está a salvo de una tragedia como esta? ¿El mundo puede decir que ya encuentra, sí, está tranquilo y que... Para nada. Disculpa. No, adelante. Disculpa. Adelante, Para nada. buenísimo. Primo Levi, sobreviviente de Buna Monovich, escribió un libro, eso es Auschwitz III, el cual hay que visitar. Queda en Auschwitz, hay que ser estudiante de la Escuela Internacional del Holocausto de Auschwitz, en donde estudio. Y el próximo mayo, junio, vuelvo con estudios para allá. Me están invitando a la inauguración del nuevo museo Auschwitz-Birkenau, que se llama Pamięć en polaco, es Memorial, y todos los documentos están allá, en alemán, está escrito todo. Hablaban en eufemismos, pero volvamos. Primo Neville dijo, puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, Y a cualquier puede, hora. no, y a cualquier hora y en cualquier lugar. Lo que es importante, porque aquí no nada más nos referimos a los judíos, como mencionaba la señora Koenig. Aquí nos referimos a todo el mundo. El Holocausto va a ser la medida con los que vas a comparar los demás genocidios. No es único, y se hablaba de lo uniqueness, y lo decía mi profesor en Yad Vashem, Yehuda Bauer, ya cuando hablamos en una conferencia internacional, hablaba de la unicidad del Holocausto. No es único. El Holocausto es singular, porque hay el genocidio armenio que vino antes que el Holocausto. No ha sido reconocido como genocidio todavía. El único país que creo que hasta el momento lo ha reconocido es Israel. Por supuesto, aparte, no había Estado de Israel cuando fue el Holocausto, y es una de las cosas que se dice. Pero bueno, volviendo a los genocidios, estamos viviendo genocidios actuales. Los uigures en China están siendo perseguidos por ser minoría. No teníamos que irnos tan lejos cuando hablamos de Chile, Argentina, etcétera. Durante las dictaduras militares, regímenes totalitarios, han habido persecuciones, delitos, matanzas, no nada más esos, derechos humanos. ¿Cuándo salen los crímenes de guerra? Todo el Tribunal Internacional de Justicia, después del Holocausto, a partir del año de los juicios de Nuremberg, en donde ni siquiera, pero se menciona el Holocausto, se juzgan a Goering, a los grandes peces que hay, como Goering, y que le cambia la cara cuando los soviéticos ponen una película que es basada en las películas que ellos tomaron en Auschwitz. Pero ahí no se juzga el Holocausto, hay crímenes contra la humanidad, crímenes de... Continúe. Crímenes de guerra. Ahí es cuando salen esos crímenes y posterior se plasman en la Corte Internacional de Justicia, lo que va a ser la Corte Penal Internacional, donde, por ejemplo, enjuician a Milosevic y que se suicidó en la propia Corte. Pero, un segundito, quisiera también hablar, como Alex Kandal, ha estado un poco fuera de la conversación. No, es que estoy esperando también por Karen, que Okay. nos gustaría que también participara. Sí. Chévere, pero quisiera que, como tú hablas de deportes, de fútbol, de esas cosas, pero yo voy a hablar del tenis. Zverev, que es uno sembrado número algo. Sí, va a jugar ahorita la final de... ¿Pero es número qué? ¿Número 4? Sí, está entre los top 5 a jugar. Él mandó durante el año pasado a parar un partido de tenis. Sí, porque Habían dicho Deutschland Liberale, y eso no se puede decir delante de él. Sí. Él defiende la bandera alemana. Deutschland Liberale significa Alemania sobre todo, y eso es lo que decían los nazis. Los nazis en el momento, sí. Correcto, los arios. Sí. Y también... asesinaron los nazis a los Roma Sinti People o los romaníes, lo que aquí llamamos gitanos, lo cual, o sea, todo lo que no cabía en el ideal nazi. Y es por ello que Zverev, cuando oyó eso, él mismo se paró, hizo que sacaran del palco a las dos personas, o no del palco, perdón, del campo del estadio. Del cambio del estadio, y lo sacaron para que él no puede decir eso, y sacó inmediatamente en la red social X, antes Twitter. Gracias. No, gracias a ti. Queríamos que también participara Karen. Karen, por favor,
tu valoración acerca de todo esto, lo que ha significado, lo que significa. Recuerdo que además da la coincidencia, que no es un hecho tampoco lejos a la actualidad y a la realidad, que curiosamente hoy la Corte Internacional de Justicia haya declarado y ha mandado un mensaje, ¿no? En que rechaza esa solicitud. Al parecer es la solicitud que ha hecho Sudáfrica señalando el posible genocidio por parte de Israel contra el pueblo de Hamas, y que hay una declaración ahora, de intentar detener el ataque para que no se convierta un genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Es que es importante esto que mencionas, porque en redes sociales y la opinión que se ha generado gracias a la propaganda gigantesca en la que ha invertido Hamas y todos los grupos terroristas, en donde se confunde la palabra genocidio con lo que es la guerra. Sí. Todas las guerras son terribles, pero una guerra no necesariamente es un genocidio, hay una diferencia. Y lo que la diferencia es la intención de matar o exterminar a un grupo étnico, a una raza, deliberadamente. O sea, que haya una intención de matarlo, no que haya una muerte masiva. Y no quiere decir que las muertes no importen. Claro que importan, las muertes son terribles de cualquier lado. Lo que pasa es que hay una diferencia de cuando hay un ataque, como lo que sucedió el pasado 7 de octubre en Israel, donde deliberadamente un grupo terrorista entró a Israel y deliberadamente intentó matar a gente inocente solo por ser judía. Eso es lo que la diferencia. Ahora, cuando hablamos de que Israel responde, por dar un ejemplo, y ya hablamos de un ataque que se habla de guerra, donde hay muchísimas pérdidas humanas, que sí las hay muchísimo sufrimiento en Palestina, pero no hay una intención deliberada de matar a la gente. Eso es muy importante, porque si incluso nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos, si las cifras fueran un determinante de un genocidio, pues murieron más alemanes durante la Segunda Guerra Mundial que británicos, por un ejemplo, que fueron los aliados. Entonces, ¿eso acaso quiere decir que hubo un genocidio en contra de los nazis? No, o sea, el genocidio lo cometieron los nazis. Lo que pasa es que a los aliados bombardear, pues murieron muchas personas alemanas, probablemente muchos inocentes también. Pero bueno, la idea era acabar con la guerra. Y en tu pregunta de si es posible que suceda de nuevo, lamentándolo mucho, el odio hacia los judíos, el antisemitismo es el odio más antiguo de la historia. Wow. Que hablamos de que es un virus, porque se ha ido transformando. Entonces, ese virus antes era religioso, luego en 1930 y en los 40 con los nazis fue un odio racial, y hoy en día lo vemos, los judíos estamos viviendo antisemitismo en el mundo. Alguien en Venezuela o en Estados Unidos o en República Dominicana puede ser atacado por las acciones del Estado de Israel. Entonces el odio actual, el antisemitismo actual se ha manifestado como la excusa para el antisemitismo actual son las acciones de Israel. ¿Quieres agregar algo, Nora? Sí, Adelante. Óyeme, excelente, Karen, te estoy conociendo ahorita. Es interesantísimo lo que dijo, porque Estados Unidos es un buen país para ver ese odio en donde vive mi hijo menor, en donde tengo miedo que vaya a la universidad porque lo ataquen. Por ejemplo, Harvard, Penn, U, etcétera, en donde han salido grupos que no saben lo que dicen, from the river to the sea, porque todo, tenemos que recordar que la palabra pero en castellano y en inglés es adversa lo que vas a decir después. Yo quiero mucho a los judíos, pero no me gusta el Estado de Israel. Entonces no me gusta tal, y ahí te va a decir todo lo malo. Me gusta mucho tu barba, pero no me gustan tus ojos, no me gusta de esto, no me gusta lo otro. El pero es malo de lo que dijiste bueno. Yo soy muy amigo de los judíos, pero no me gusta Bibi Netanyahu. A ti no te puede gustar Bibi Netanyahu, pero no puedes estar en contra del Estado de Israel. Porque como dijo Karen, aparte, que puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, está pasando. Porque los judíos, según Deborah Lipstadt, la US Envoy por la cual hicieron la película Denial, My Day in Court, la película Negación, Deborah Lipstadt, que es la US Envoy for Antisemitism, ella está diciendo que ella no va a hablar más de la Shoah o del Holocausto, ella va a hablar de lo que está pasando ahorita. 2 niños, Kosher Market en París, 3 judíos. Charlie Hebdo, ustedes son periodistas, una cuestión atacada por los terroristas. Ahí murieron más personas.
se manifestaron los judíos. Estamos esperando que se manifiesten por los judíos en este momento. Todos los judíos, los amigos que tengan judíos, tú y Alex Candal, están esperando una llamada. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia en Israel? Porque todo hay alguien, yo por lo menos tengo familia en Israel. ¿Cómo está tu prima que está en el ejército ahorita en Gaza? ¿Cómo está la persona que secuestraron en el Festival Nova, que estaban festejando por la paz? Hay una persona mi prima hermana, que está secuestrada ahorita en Gaza como rehén y es una mujer. Entonces, ¿dónde están las grandes celebridades diciendo no queremos que violen a las mujeres? ¿Dónde está Angelina Jolie, por ejemplo? Que ella es celebrity y eso le preocupa mucho a Yad Vashem, a Auschwitz-Birkenau, que son instituciones que cuidan la memoria, no nada más de los judíos en Auschwitz, porque ahí también el 90% del 1.300.000 personas que fueron asesinadas en ese campo de exterminio y concentración eran 90% judíos, pero 10% testigos de Jehová, los romaníes, prisioneros de guerra polacos, prisioneros de guerra soviéticos. De hecho, las personas que a mí me dan clases son prácticamente todos nietos de prisioneros de Auschwitz. Wow. El doctor que me da clase a mí, que tiene 7 doctorados, uno en Bunamonovich, que es Auschwitz III, es nieto polaco de un sobreviviente. Y lo último que quería decir, como tú tratas tanto los deportes también, había un boxeador en Auschwitz. Hay la película de eso. Sí, usted y es algo terrible porque él se montaba en un ring a matar a sus propios compañeros. No, muy desagradable. Lamentablemente este es un tema que como siempre, queridos oyentes, Luis, a Nora y a Karen, sabemos que... Karen quiere agregar algo. Karen, rapidito, tienes unos minutos, tengo 30 segundos. Y tenemos poco tiempo, lamentablemente. 30 segundos para despedir, Karen. La verdad es que yo siento que yo como judía y mis hijos sí siento que tengo el miedo que escuché de mis abuelos. Entonces, si eso contesta un poco, si se puede volver a vivir, siento que estamos viviendo las historias que nos contaron nuestros abuelos ahora con lo que está pasando en el mundo y creo que eso es una respuesta de si podría o no pasar. Yo tengo miedo y creo que la comunidad en general tiene miedo. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Karen, quiero agradecer públicamente tu apoyo, tu guía, tu paciencia que has tenido conmigo y con mi equipo, igual con la señora Nora, para mañana hacer una entrega muy humilde sobre las vivencias de tus abuelos, de esa generación, y bueno, conocer un poco en detalle para que esto no se olvide. Agradecido públicamente, Karen, por todo el apoyo que me diste, igual a usted, señora Nora. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Pasa rápido cuando los temas son muy interesantes y tienen muchas cosas importantes que decir, ¿no? Sí, es un tema muy amplio. Muy amplio, y dos grandes invitadas con tanto conocimiento. Es difícil poder concentrar todo en tan poco tiempo, pero muchísimas gracias, Karen, de verdad. Gracias, señora Nora. Y bueno, le deseamos que mañana, ese día tan especial para todos, pues lo lleven con la mayor de la dignidad y el recuerdo y el cariño que siempre, y sobre todo en nuestro país, tenemos a todo el pueblo que vino durante esos años tan terribles y tan duros y que nos ha llenado y que nos ha ayudado tanto a nivel mundial. El otro día decía la cantidad de premios Nobel que hay de judíos que demuestra la calidad del ser humano, del estudio, el compromiso ¿no? con la humanidad. Sí. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Hacemos el corte y ya volvemos. Ya volvemos con más. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Karen. Gracias.